Te presentamos House of Gods, una marca nueva pero candidata a ser líder en Latinoamérica con respecto a lo que es merchandising de bandas de metal. Y te explicamos el porqué. Todos los productos que compres a través de esta página son productos oficiales de las bandas. O sea, vas a tener acceso a diseños de primera calidad que no están disponibles en ningún lado. Y además el dinero de las compras que se generen van a ir directamente a las manos de tus artistas favoritos. Por lo que, con cada compra, aportás para que ellos puedan seguir activos y creando el arte que tanto nos gusta. Aparte, gracias a tus aportes, hacen donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar. Así que, si necesitas merch oficial de tus bandas favoritas, pedíselo a House of Gods. Envíos a toda Latinoamérica. The Offspring, una de las bandas íconos del punk rock. Fundada en Garden Grove, California en el 84, The Offspring es a quien se le atribuye junto a Rancid y a Green Day el resurgimiento del punk en los 90, logrando obtener un éxito comercial abismal con 10 discos de estudio publicados, de los cuales vendieron más de 40 millones de discos en todo el mundo. Podría decirse que es una de las bandas de punk que más plata tienen, porque hace poco también vendieron los derechos de publicación de la mayoría de su catálogo por una cifra multimillonaria. Pero también es una de las más divertidas y una de las que presentan mayor calidad en su música y en su sonido. Pero ellos no nacieron en cuna de oro. Son pibes de barrio que la revivieron para hacer sus primeros discos e ir de a poco cosechando todo el éxito del cual gozan hoy en día. Así que para conocer más a esta banda de punk californiana, en este video te traigo 10 curiosidades sobre mi banda favorita, The Offspring. Espero de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1. Originalmente la banda se llamaba Manic Suicidal. El disco debut de la banda se lanzó en el 89 en números limitados por Nemesis Records. Cuando fue lanzado el álbum vendió inicialmente 5.000 copias y la banda tardó 2 años y medio en venderlas. El tema de cierre del álbum, Kill the President, generó una gran controversia y como resultado una de las copias fue destruida por Wally George en su programa Hot Seat en 1992, dejando solo 4.999 copias. Esta canción fue eliminada de las reediciones después de 2001, según el líder Dexter Holland, para evitar que la presión legal cayera sobre la banda. Para promocionar el álbum, The Offspring se embarcó en una gira nacional de 6 semanas, pero tuvieron que cancelar algunas fechas porque Noodles fue apuñalado durante una actuación a beneficio antinuclear de Hollywood. Existen 2 portadas de este álbum. La versión original presenta una imagen del cuerpo de un hombre explotando, cuando el xenomorfo de la franquicia Alien, que sostiene una Fender Stratocaster, emerge de su pecho. Hay un informe que permanece sin confirmar de que el álbum fue prohibido en las tiendas minoristas debido a la portada entre comillas grotesca. El relanzamiento de 1995 muestra una imagen diferente que presenta una imagen borrosa en blanco y negro del rostro de una persona. Más tarde se admitió que a la banda y a su estudio nunca les gustó la portada original y el relanzamiento les dio la oportunidad de cambiarla. Las sombras en la contraportada de la reedición de 1995 también aparecen en la portada del sencillo I Will Be Waiting, que son los miembros de la banda, pero sus rostros no se muestran sino hasta el disco Ignition, en donde aparecen por primera vez en el folleto del álbum. La canción Beheaded se tocó al menos 24 veces en julio de 2016 y The Offspring rara vez ha tocado canciones del resto del álbum. Crossroads es la única que nunca se tocó en vivo. Curiosidad número 2. Después de realizar una gira en apoyo de su álbum anterior Ignition, la banda grabó su siguiente álbum durante 2 meses en North Hollywood, California. Smash fue el último álbum de estudio de la banda producido por Tom Wilson, quien había trabajado con ellos desde su debut homónimo en 1989. Este también marca el primer álbum en el que se le atribuye a Dexter Holland tocar la guitarra en lugar de solo la voz. Smash fue la introducción de Offspring a la popularidad mundial. Junto con el álbum Dookie de Green Day, fue responsable de traer el punk rock en la corriente principal y ayudó a que muchas otras bandas emergentes de la escena punk pop de los años 90 tuvieran éxito. Llegando al número 4 en el Billboard 200 de Estados Unidos, Smash vendió más de 11 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndolo en el álbum más vendido lanzado por un sello discográfico independiente. También fue el primer lanzamiento de Epitaph en obtener el estatus de oro y platino. En los Estados Unidos, Smash vendió más de 6 millones de copias y fue certificado 6 veces platino. Smash tenía un pequeño presupuesto de $20.000, que con frecuencia restringía a la banda. Según el guitarrista Noodles, llamaban constantemente a su estudio para saber cuándo estaba vacío para poder colarse a un precio de descuento, y las últimas 4 canciones grabadas para el álbum se trabajaron en solo 2 noches. Smash, así como los sencillos Come Out and Play, Self Team y Gotta Get Away, tienen un tema artístico común, un esqueleto ominoso y muy distorsionado en la portada. Los videos musicales de las primeras 2 canciones también tienen varias escenas con un esqueleto similar. Se cree que este símbolo representa los motivos centrales del álbum: muerte, codicia, suicidio, violencia, adicción y abuso. El esqueleto se utiliza para representar que la continuación de estos actos conducen inevitablemente a la muerte. Y el único cover que tiene este álbum fue Killboy Powerhead de The Digits. Con 46 minutos, Smash es el álbum más largo de The Offspring hasta la fecha. Curiosidad número 3.
Gone Away es una de las canciones más exitosas de la banda. Cuando se lanzó como single fue certificado oro tras vender más de 35.000 copias en Australia, y también es una de las canciones que más le llegó a la gente. Holland en una entrevista dijo que recibió algunas cartas de personas que dicen cuánto significa Gone Away en sus vidas, de lo que significa perder a alguien para ellos, y también de padres que le escribieron para decirle que esta canción les ayudó mucho a superar la pérdida de su hijo, quien murió por leucemia. Mucho tiempo se creyó que esta canción está dedicada a una supuesta ex pareja de Dexter Holland, que había fallecido en un accidente de tránsito, pero en realidad esto no es así. Dexter aclaró que ese tema vino a su mente luego de una mala experiencia que tuvo junto a su esposa. Él y ella iban todos los domingos a cenar y una vez fueron a Baskin Robbins para tomar un helado después de la cena e irse a casa. Pero mientras estaban en la fila junto a unas 10 personas más, una pareja corre desde su auto y grita: "Llamen a la policía, nos están persiguiendo con un arma". De la nada se escuchan disparos y resulta que esta pareja estaba siendo perseguida por una pandilla en otro auto. La pareja corre hacia adentro de la tienda y la pandilla decide dispararle a la tienda, con todas las personas adentro. Dexter y su esposa se cubren detrás de un contenedor de basura sin saber de dónde vienen los disparos exactamente, y Holland puso su cuerpo sobre el de ella para protegerla. Hubo varios disparos cercanos, pero por suerte nadie salió herido, y la idea de estar tan cerca de la muerte y el tan solo pensar en eso, en el dolor y en cómo se sentiría si le hubiera pasado algo a su esposa, inspiró a Dexter a escribir este tema. La canción fue versionada por la banda Noctura. El acto industrial Wast hizo un cover de la canción en su álbum de 2014, Warlord Mentality. Five Finger Death Punch interpretó su cover de la canción en su álbum recopilatorio de 2017, A Decade of Destruction, y en su álbum de estudio de 2018, Unjustice for None, y el artista sueco Nomi también lanzó su versión de la canción, aparte de la misma banda volver a incluirla en Let the Bad Times Roll, con una versión en piano. Curiosidad número 4. En una entrevista en 1995, Holland dijo que cuando cumpla 40 años prefería ser profesor en una universidad que tocar música. Holland fue estudiante de doctorado en el Laboratorio de Investigación de Viral Oncología y Proteómica de la Escuela de Medicina Keck, donde fue supervisado por el profesor Suraiya Rashid. En marzo de 2013, Dexter y sus compañeros publicaron un artículo en PLOS ONE sobre el microARN en los genomas del VIH, titulado Identificación de secuencias similares a microARN humanos incrustadas en los genes que codifican proteínas del virus de inmunodeficiencia humana. Holland recibió su posgrado en biología molecular durante la graduación de la USC, el 12 de mayo de 2017. Dexter, quien creció en el sur de California, donde la cocina mexicana se considera una parte del estilo de vida, se preguntó si él podría hacer una salsa picante mejor que la de Tapatío o Pancho Villa. En 2004 lanzó su propia marca de salsa picante Gringo Bandito, cuyo diseño es descrita como una parodia del logo de estas dos salsas picantes. Con este producto logró vender más de 1 millón de botellas y está disponible en más de 500 restaurantes, 7.000 tiendas y en Amazon. Y la sede de Gringo Bandito se encuentra en un parque industrial de Huntington Beach, junto al estudio de grabación de Offspring. Holland estaba casado con la estilista Christine Luna. Ella coescribió la canción Session del álbum Ignition, y también aparece en el video musical de Offspring I Choose. Holland y Luna se conocieron en 1992, se casaron en el 95 y se divorciaron en 2012. Después se casó con Amber Sase en 2013. Tiene una hija llamada Alexa Holland, de una relación anterior, y es conocida con el nombre artístico de Lex Land, ya que es cantautora. Además, Dexter también es piloto con licencia. En noviembre de 2004 completó un vuelo en solitario de 10 días alrededor del mundo. Curiosidad número 5. Bagdad es un EP de la banda lanzado en mayo de 1991, del cual vendieron 3.000 copias en una semana después de su lanzamiento, pasando de estar 2 años y medio para vender 5.000 copias a simplemente una semana para vender 3.000. El EP incluye una versión temprana de Get It Right, de la cual se lanzó una versión posterior en su segundo álbum de estudio Ignition. La canción principal, Bagdad, fue una regrabación de la canción Teherán, que apareció en el álbum debut homónimo de Offspring en 1989. Cambia las palabras Teherán, la capital de Irán, por Bagdad, la capital de Irak. El mismo también tiene una versión de Hey Show, compuesta por Billy Roberts, que luego fue regrabada para la compilación Go Ahead Punk, Make My Day en 1996. Una pista instrumental inédita de Blurb, que no aparecería en ningún lanzamiento futuro, sirvió de base para una primera versión de Genocide, así como para Change the World. Este EP fue fundamental para la firma de la banda con Epitaph Records. Wilson, el productor de la banda, había estado tratando de que The Offspring se cambiara a Epitaph, un sello de Bad Religion. El guitarrista Brett Gurewitz sintió que The Offspring simplemente no era lo suficientemente pronunciado para su sello, pero Bagdad lo convenció de darle una oportunidad a la banda. Gracias al éxito de Bagdad, The Offspring logró grabar su segundo álbum de larga duración. La banda entró en 2 estudios de grabación, West Beach Recorders y Track Record, para grabar en junio del 92 Ignition, el cual produjeron de manera similar a The Offspring y Bagdad, que se grabaron en solo un mes. A pesar de este gran logro que consiguieron con Bagdad, el sitio web oficial de la banda no incluye a Bagdad en su discografía, sino que la deja fuera de ella. Curiosidad número 6.
La banda apareció de diferentes formas en varias películas y programas de televisión, ya sea actuando o como parte de un contrato para hacer un tema para una película. Una de ellas fue Sharknado, para la película 4 del mismo nombre. Lanzaron el sencillo Defy You exclusivamente para la película Orange County. Por eso estas canciones no están en ningún disco más que en recopilatorios. En 1999 la banda apareció como ellos mismos en la película Idle Hands, en donde tocaron una versión de Wanna Be Sedated de los Ramones antes de que mataran al personaje de Holland. Ese mismo año también aparecieron en el infame festival Woodstock 1999. Donde su actuación fue transmitida en vivo para televisión pagada, o sea, era como tener una plataforma de streaming ahora. Si no pagabas el servicio, no podías ver el show. En aquel recital, al final de la canción Have You Ever, la gente se empezó a alborotar y comenzaron a tirarse entre ellos botellas, zapatos y demás, de las cuales una golpeó a Dexter en la cara. Después el cantante se metió a cantar entre la multitud y le robaron las gafas. Curiosidad número 7. Cuando The Offspring comenzó a escribir nuevo material para su cuarto álbum de estudio en 1995 y 96, era en el acto más importante de la lista de Epitaph y originalmente se habían negado a dejar el sello antes de firmar un contrato de grabación con Columbia Records. Tras el éxito comercial de Smash, el líder Dexter Holland quería que The Offspring lanzara más álbumes en Epitaph, o que permaneciera en el sello durante el mayor tiempo posible. Sin embargo, se encontraron tensiones cuando el fundador de Epitaph y guitarrista de Bad Religion, Brett Gurewitz, decidió vender Smash a un sello importante a cambio de una anulación de regalías sobre él, una acción que a la banda no le gustó para nada. Gurewitz se había acercado a varios sellos importantes como Geffen, Capitol y Sony, en un intento de firmar a The Offspring. La banda finalmente firmó con Columbia, y Holland afirmó que aunque ganaran menos dinero con este sello, se decidieron por Columbia porque no querían grabar para alguien que piensa que Gurewitz puede obligarlos a hacerlo, y no grabarían para un tipo que es peor que un sello importante. Ixnay on the Hombre fue el disco que se llevó a cabo, y Noodles declaró que grabaron algunas canciones más de las que necesitaban, y si hubieran usado algunas de las otras que se dejaron afuera, habría sido un disco un poco más arriesgado. El guitarrista también señaló que con la financiación de Columbia tenían más tiempo para trabajar en el álbum, especialmente con el espacio de estudio garantizado en comparación con Smash. Paid Man fue una de las canciones grabadas durante la sesión de Ixnay, pero solo se lanzó en americana. Change the World es un desarrollo posterior de la pista oculta sin nombre que apareció al final del álbum anterior Smash, y la misma pista en sí contiene otra pista oculta, que es una breve pieza hablada de Larry Melman, del programa de David Letterman. Y All I Want fue una canción escrita por Dexter Holland como parte de un concurso de composición de Bad Religion en Epitaph Records, bajo el título de Protocol. La letra de la canción originalmente consistía en un vocabulario significativamente complejo, como lo eran muchas canciones de Bad Religion. Sin embargo, cuando Dexter se ofreció a tocarlo para Brett, le dijeron que lo tocara en acústico más tarde. Dexter se sintió rechazado y reescribió la letra de la canción para que sonara más como una canción de Offspring. Y Buzz Osborne, miembro fundador de los Melvins, así como de Phantomas y Venomous Concept, es el hombre que usa la máscara mientras toca el piano en el video de esta canción. Curiosidad número 8. The Offspring estuvo de gira durante más de 2 años para promover Smash. Comenzaron una gira de 2 meses por Estados Unidos en mayo del 94, apoyando a bandas como Battery Club y Pennywise. Y luego ese verano la banda realizó una gira por América del Norte, con Guttermode y Big Drill Car, y por Europa con Disaster Area. A raíz del éxito de Smash, a The Offspring se le ofreció, pero rechazaron, las giras en arenas, en los que eran teloneros para bandas como Stone Temple Pilots y Metallica, para reemplazar a Alice in Chains, pero lo rechazaron para seguir tocando en clubes. Holland al respecto dijo lo siguiente: realmente no parecía lo correcto. Todavía me gusta la cosa del club, incluso si es un club grande. Me gusta Stone Temple Pilots. No es como si dijéramos, ay, soy demasiado punk para eso. Smash inspiró a varios músicos. Durante los primeros días de Trivium, el guitarrista Matt Heafy interpretó una versión de Self-Steam en su programa de talentos de la escuela secundaria en Lake Bantry High School, mientras que el grupo británico Cuban Boys también hizo una versión de esa canción en su único álbum de larga duración, Eastwood. Come Out and Play fue versionado por Richard Cheese en 2 de sus álbumes. Brett Gurewitz, el guitarrista de Bad Religion y presidente de Epitaph, también había mencionado que le gustaba Smash y lo describió como un muy buen disco. Smash y Dookie de Green Day habían vendido millones de copias. El éxito comercial de estos 2 álbumes atrajo el interés de los principales sellos en el punk rock, quienes les ofrecieron lucrativos contratos para dejar sus sellos discográficos independientes, aunque esta oferta fue rechazada por ambas bandas. Curiosidad número 9. En el año 2000, la banda hizo algo que cuando se les preguntó en una entrevista por qué lo hicieron, ni ellos supieron qué contestar. Pero bueno, lanzaron su 6º álbum llamado Conspiracy of One. La banda tenía la intención de lanzar el álbum completo en línea a través de su sitio web oficial, para mostrar su apoyo a la descarga de música gratis en internet. Sin embargo, bajo amenaza de acción legal por parte de Columbia Records, a través de su empresa matriz Sony, solo el primer sencillo, Original Prankster, fue lanzado en su sitio web oficial. O sea, el propio sello de la banda demandó a la banda para que no hagan boludeces. Pero igual el resto del registro se filtró entre
entre los sitios de fans. La banda también vendió camisetas en su sitio web con el logotipo de Napster y donó dinero al creador de Napster, Sean Fanning, con las ganancias de esas camisetas. O sea, estaban apoyando a los mayores capos de la piratería de aquella época. El grupo después alegó que sacarlo de manera digital no afectaría las ventas del disco, pero igual se lanzó en físico gracias a la demanda de Columbia y alcanzó el puesto número 9 en la lista de álbumes Billboard 200 de Estados Unidos. 5 semanas después de su lanzamiento, el álbum fue certificado oro y doble platino, pero gracias a que el disco se filtró entre los fans, no tuvo el éxito que se esperaba. O sea, si no filtraban el disco, hubieran obtenido más éxito del que consiguieron. Curiosidad número 10. El Día de los Inocentes de 2003, el título del álbum Splinter se anunció en broma como Chinese Democracy, una referencia al repetidamente retrasado álbum Chinese Democracy de Guns N' Roses. Holland, respecto a esto, dijo en broma: duermes, pierdes. Axl me robó las trenzas, así que le robé el título de su álbum. Como resultado, el líder de Guns N' Roses, Axl Rose, intentó demandar a The Offspring, pero luego se dio cuenta de que esto se anunció el 1 de abril, el Día de los Inocentes. El título del álbum proviene de una letra que aparece en Long Way Home. Con una duración de 32 minutos, Splinter es su álbum más corto hasta la fecha. Había otra canción grabada para el álbum llamada Pass Me By. La banda sintió que era demasiado pesada para el álbum, por lo que no se incluyó en el disco. Se rumoreaba por un tiempo que aparecería en el próximo álbum de The Offspring, Rise and Fall, pero la pista aún sigue sin aparecer.